Hechos 1:8, un texto bien conocido de la Escritura que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Santo, estamos aquí en esta mañana alegres de poder reunirnos en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a apartar este día, a apartarlo para negocios santos, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu justo y soberano nombre. Y aquí estamos, Señor, como tu pueblo, reunidos para no solamente exaltarte, sino también para ser instruidos por ti. Queremos pedirte que en este día nuestros corazones sean elevados a una comunión más plena contigo, que nuestras preocupaciones, nuestros pecados y todas aquellas cosas que disputan nuestro corazón y nos impiden muchas veces estar cerca de ti, sean removidos hoy, para que nosotros podamos estar alegres, gozosos de encontrarnos contigo. También, Señor, oramos por esta clase de escuela dominical, donde hemos estado estudiando acerca de nuestra historia como presbiterianos, como esta rama de tu iglesia, Señor, que busca dar un testimonio fiel de Jesucristo, un testimonio fiel del Evangelio. Así que pedimos también que tú nos instruyas en lo que has hecho en la historia de nuestra iglesia, particularmente como tú has usado a diferentes hombres, a diferentes siervos, a diferentes mujeres, para el engrandecimiento de tu reino. Pedimos entonces tu dirección y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en la lección número 7 de nuestro estudio, nuestra historia. En esta lección vamos a hablar acerca de la iglesia presbiteriana en Chile. Ojo, en Chile. No de Chile, no en América, Chile, en Chile. Y si ustedes recuerdan, nosotros ya hemos hecho todo este amplio recorrido desde los inicios de la Reforma allí en Europa continental. Vimos cómo este movimiento llega a las Islas Británicas, particularmente en Escocia, donde toma este nombre presbiteriano. De ahí va a las colonias británicas en Norteamérica, y ahí vimos cómo posteriormente se forma la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, y vimos todos los conflictos que hubo en el desarrollo mismo de esa rama de la iglesia reformada. Y hoy nos vamos a enfocar entonces en la iglesia presbiteriana en Chile, cómo se dio la implantación del presbiterianismo en nuestro país. Yo no pretendo tratar ninguna de las divisiones, nada de eso, sino solamente dar una pequeña pincelada acerca de los inicios. Ahora, cuando pensamos en los orígenes del presbiterianismo en Chile, obviamente tenemos que remontarnos a la obra del misionero congregacionalista David Trumbull. David Trumbull, que nació en 1819 y murió, ¿verdad?, en 1889, es considerado, ¿verdad?, el pionero del movimiento evangélico en Chile. Ahora, ¿cómo Trumbull llegó al país? ¿Cómo este hombre llegó a Chile? Bueno, en el año de 1844, algunos miembros, ¿verdad?, de las colonias norteamericanas y británicas de Valparaíso se reunieron y acordaron, ¿verdad?, enviar una solicitud a la Sociedad Evangélica Extranjera. Y esa solicitud, en resumen, ¿qué era? Necesitamos un ministro, necesitamos un pastor para nosotros. Ojo, ellos no estaban pidiendo un pastor para que viniera a Chile, sino un pastor para que pudiera suplir a estos norteamericanos, a estos ingleses que eran protestantes, que no eran católicos, apostólicos y romanos. Entonces ellos requirieron un ministro que pudiese predicar, ¿verdad?, a los de habla inglesa, y también con la intención de que en el futuro predicara a los chilenos,
pero primero los de habla inglesa y después a los chilenos. Bueno, esta sociedad evangélica extranjera, que era una sociedad norteamericana, hizo llegar esta solicitud al seminario teológico de Princeton, en New Jersey, un seminario que en aquel tiempo aún mantenía, ¿verdad?, una firme ortodoxia calvinista. Era un seminario reformado, por qué no decirlo, el más destacado de los seminarios en Estados Unidos. Y en aquella época el presidente de ese seminario era el doctor Archibald Alexander Hodge, un hombre muy, Archibald Alexander, nada que ver Hodge, Archibald Alexander. Él era el presidente. Y este hombre, Alexander, ¿verdad?, como buen presidente de seminario, vio ciertos estudiantes que podían tener el perfil, que pudieran estar, ¿verdad?, con esta pasión misionera, y le entregó, ¿verdad?, la solicitud a un joven graduado del seminario llamado David Trumbull. Y Trumbull ciertamente aceptó esta solicitud de venir a Chile, fue ordenado ministro por una iglesia congregacionalista en los Estados Unidos en junio de 1845. En agosto de ese mismo año él se embarcó rumbo a Chile, llegando finalmente a Valparaíso el 25 de diciembre de 1845. Entonces, así fue la llegada de Trumbull. Él había egresado de la Universidad de Yale, haciendo sus estudios previos, después había estudiado en el seminario de Princeton, y dentro de los graduados de Princeton, ¿verdad?, fue a quien Archibald Alexander le pasó esta solicitud que él entendió que era la voluntad del Señor para su vida. Entonces, Trumbull llega de esa manera a Chile. Ahora, el primer culto que realizó Trumbull en Chile, ¿verdad?, más que en tierra firme, fue a bordo de un barco, el famoso barco Mississippi, que fue el barco que lo trajo de Estados Unidos. Y durante 6 meses Trumbull se dedicó principalmente a oficiar servicios en los barcos que estaban, ¿verdad?, anclados en Valparaíso. Eso era lo que él hacía, barcos extranjeros, y él predicaba allí, ¿verdad? Se improvisaba una especie de pequeño salón donde él tenía un escritorio que funcionaba como un púlpito, y desde allí él le predicaba ¿a quiénes? A los marineros ingleses o marineros norteamericanos que eran la tripulación de esos barcos, y también a algunos comerciantes ingleses o norteamericanos que vivían en Valparaíso, que iban a las embarcaciones para participar de un sermón, ¿verdad? Ahora, Trumbull, obviamente, como él tenía un corazón y una pasión misionera, no se limitó a predicar en las embarcaciones. Él también practicó visitas hospitalarias, practicó visitas a cárceles, y también una vez que se estableció, una vez que ya tenía su domicilio particular, a él comenzó también a realizar cultos en su hogar. Y ese lugar fue conocido como la Capilla Libre número 2. Entonces ahí es donde se reunían. Y esta Capilla Libre número 2 posteriormente se iba a transformar en la famosa Union Church, la iglesia Unión de Valparaíso. Y él comenzó ahí con un grupo muy pequeño, un grupo de unos 15 miembros, 15 personas que se reunían ahí en su casa. Ahora, Trumbull, como ya les dije, él no era presbiteriano, él era congregacionalista. Y él manifestó siempre un espíritu muy ecuménico. Estaba dispuesto a trabajar con cualquier tipo de cristiano, principalmente pensando en un grupo pequeño de protestantes que vivían en Valparaíso. Algunos eran de tradición anglicana, otros eran de tradición presbiteriana, otros eran de metodistas, y ahí trabajaban todos juntos. Y de hecho, fíjense, el nombre que la Capilla Libre número 2 después adquirió es una clara manifestación de esto: Union Church. Una iglesia. No era metodista, no era anglicana, no era presbiteriana, sino que era la Union
Union Church. Entonces su nombre refleja, ¿verdad?, el propósito de Trumbull de generar esta unidad cristiana entre todos los disidentes, es decir, entre todos los protestantes, los no católicos. Ahora, esta congregación, ¿verdad?, que se reunía primero en esta capilla libre número 2, finalmente se organiza en 1846, ¿verdad?, y ahí se forma la famosa Union Church, que no solamente tenía dentro de su congregación a personas, ¿verdad?, de habla inglesa, también habían algunos de habla francesa, otros holandeses y también alemanes, pero todos protestantes, ¿verdad?, que querían practicar su fe en un país donde no se permitía practicar la fe constitucionalmente. Ahora, empezó a crecer la obra, ¿verdad? Empezó a llegar más gente y ahí arrendaron, ¿verdad?, una bodega que dicen que era tan oscura que incluso de día había que iluminarla. O sea, no había forma de que estuviera con claridad, ¿verdad? Después arrendaron un comedor en el Hotel Chile, ahí de Valparaíso. Pero ¿qué sucedió? El dueño de este hotel, que vivía en Santiago, cuando se enteró que habían protestantes haciendo culto en su hotel, lo echó. Dijo, no, se acabó con esto. Estos los herejes, ¿verdad? Porque así eran considerados los herejes. Entonces ahí tuvieron que buscar otros lugares y finalmente encontraron un local donde pudieron reunirse durante aproximadamente unos 6 años. Ahora, al inicio, la obra de Trumbull era, ¿verdad?, enfocada en aquellos de habla inglesa, era una obra no tan agresiva, era una obra que podríamos calificar en muchos sentidos pasiva, porque sabían que había un ministro protestante, entonces venían a él para practicar su fe. Pero a la medida en que Trumbull empezó a adquirir mayor conocimiento de nuestro idioma, él emprendió ya una campaña más activa, una campaña evangelística más activa. Y ahí es donde Trumbull encontró un medio eficaz de difusión, la prensa. Y ciertamente él fue muy cauteloso en el uso de la prensa porque, acuérdense, insisto, la Constitución de 1833, en su famoso artículo 5, ¿verdad?, establecía que la Iglesia, la religión en Chile era la católica, apostólica y romana, y decía, con exclusión de cualquier ejercicio público de otro culto. O sea, estaba prohibido por ley adorar a Dios de otra manera que no fuera según el rito católico, apostólico, romano. Entonces, Trumbull inicia ahí sus publicaciones y comienza en 1847 con un pequeño periódico llamado The Neighbor, o el vecino, ¿verdad?, o el prójimo, si quieren llamar. Y estaba principalmente dedicado a noticias comerciales. Miren qué era pillo. Hace una cuestión así de noticias comerciales, pero en ese diario de noticias comerciales, ¿qué incluía él? Estudios bíblicos, sermones, noticias protestantes del mundo, invitaciones obviamente a las reuniones de los cultos, y también había algunos avisos de ventas de Biblias. Ahora, el hecho de que el periódico estaba en inglés obviamente le daba cierta protección, porque él podía decir, no, si esto no está destinado para los chilenos, nosotros respetamos la Constitución, esto es para los extranjeros que viven acá, que quieren practicar su fe. Pero ¿cuál fue el problema? Que aunque sí, a un principio la estrategia podría haber parecido interesante, no pasó desapercibida, porque la mayoría de los empleados en las casas mercantiles de Valparaíso, sí, eran chilenos, pero estos chilenos tenían cierta capacidad para leer en el inglés. Trabajaban en compañías inglesas, trabajaban en compañías norteamericanas, tenían que saber algo del idioma, ¿ya? Y además, ya en aquel entonces, el inglés estaba incorporado en el currículum académico de los colegios, de las escuelas en Chile. O sea,
igual algo se aprendía. Entonces, este periódico se convirtió en una vía indirecta de difusión de la fe protestante y ciertamente empezó a abarcar, ¿verdad?, no solamente a los empleadores que eran extranjeros, que querían participar en su fe, sino también a los empleados que eran chilenos. Y ellos empezaron a leer sermones, empezaron a leer estudios bíblicos, etcétera. Y por eso que algunos dicen que Trumbull, en muchos sentidos, fue el fundador del periodismo protestante en Chile. Puede ser, ¿verdad? De hecho, él se convirtió en el mayor publicador, ¿verdad?, de obras evangélicas o periódicos evangélicos en América del Sur, porque está, ¿verdad?, The Neighbor, el vecino, en 1847, después cambió de nombre y se tituló El Amigo, y ahí, ¿verdad?, cuando le cambió de nombre se puso un poco más duro y empezó a atacar, ¿verdad?, y a criticar la absurda teología católica hermana, y la calificaba abiertamente de una teología anticristiana en muchos sentidos. Después, ¿verdad?, salió otro periódico llamado La Piedra, y ese sí estaba ya en castellano, y tenía solo 16 páginas de extensión, pero pensemos en la época, o sea, estamos hablando no de un boletín de iglesia, sino de algo ya más elaborado, y ese estuvo, ¿verdad?, en publicación entre los años 1869 y 1879, estuvo 10 años de circulación, o sea, algo bastante interesante. Y fue en 1879 cuando La Piedra, fue reemplazado por el periódico La Alianza Evangélica, y que posteriormente terminó llamándose El Heraldo Evangélico. Seguramente alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar del Heraldo Evangélico. Entonces, todo esto en base a esta idea de Trumbull de utilizar la prensa para difundir el Evangelio. Entonces, así fue como él comenzó su trabajo, y así fue como comenzó a difundir la fe protestante en Chile. Ahora, si me deja esta cosa, ahí sí. Acuérdense que Trumbull, él vino a Chile por la Sociedad Evangélica Extranjera, ¿verdad? Y empezaron a llegar otros misioneros, y la mayoría de esos misioneros, si bien es cierto, venían por esta sociedad, ellos sí eran presbiterianos, a diferencia de Trumbull, que era congregacionalista. De hecho, el primero en llegar fue Nathaniel Gilbert, quien llegó en 1862, y después en 1866 llegaron los pastores Alexander Mervyn y Sylvanus Sire. Sire no se quedó mucho tiempo en Chile, pero Mervyn sí. Ahora, ¿qué sucedió por ese entonces? Hubo una ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución del 33. Y eso le permitió, ¿verdad?, a Trumbull y a otros ministros tener aprobación legal para, ¿verdad?, poder embarcarse en la evangelización en Chile. Y ahí, obviamente, frente a esa apertura legal, ellos pudieron pedir más misioneros a la sociedad. Y ahí llegó, como les digo, Gilbert, Mervyn, Sire y otros tantos más. Y ahí Trumbull entonces comenzó a reforzar su labor pastoral entre estos residentes de habla inglesa, pero ya no solo en Valparaíso, sino también en Santiago. Allá fue a Santiago. De hecho, el que inició el trabajo en Santiago fue Nathaniel Gilbert. Él trabajó allí y comenzó, ¿verdad? Él dominaba español y comenzó a predicar en español, y estas reuniones que él realizaba en su propia casa, donde finalmente asistían entre 20 y 30 personas, permitió que el 7 de junio de 1868 se fundara, ¿verdad?, en Santiago, la primera iglesia evangélica chilena. ¿Qué es
la primera iglesia presbiteriana de Chile, Santísima Trinidad. Ahora, cuando se fundó esta iglesia, en el 68, tenía 4 miembros laicos, más obviamente el pastor. Y después, ¿verdad?, al año siguiente, es decir, el 69, en octubre, se fundó la Iglesia Evangélica Chilena en Valparaíso, que también después es la primera iglesia presbiteriana de Valparaíso, donde su pastor fue Alexander Mervyn. ¿Y dónde se reunían ellos en ese momento? En la Union Church. Ahí se reunían. Entonces, ahí estaban esas dos congregaciones, una en Santiago por Gilbert, otra en Valparaíso por Mervyn. Ahora, el crecimiento, nos dicen los historiadores, de estas dos congregaciones no fue así explosivo, no hubo ningún tipo de avivamiento. Fue lento pero sostenido, o sea, se iban incorporando miembros de tiempo en tiempo. Y ahí, pocos años después de la organización de estas dos iglesias, es decir, en 1871, fue ordenado el primer pastor evangélico chileno. Es decir, el 1 de noviembre de ese año, en un culto, ¿verdad?, en la Iglesia Evangélica de Santiago, fue ordenado José Manuel Ibáñez Guzmán, quien había nacido en San Felipe, pero se había convertido a la fe protestante en California, en Estados Unidos. Y en ese culto, ¿verdad?, estuvieron varios ministros evangélicos que estaban en ese momento en Chile. Y a partir de allí, estos 6 o 7 ministros empezaron a recorrer varias partes de Chile predicando la fe cristiana, predicando la fe reformada. Y fruto de esa labor se establecieron congregaciones en Copiapó, en Talca y en Concepción, entre otros lugares. Ahora, después de esta gira misionera, si uno quiere llamar así, ¿verdad?, Ibáñez empezó a pastorear la Iglesia Evangélica de Santiago, ¿verdad? También se dedicó a formar parte del equipo redactor de este diario La Piedra, junto con Trumbull, estaban ambos trabajando. Sin embargo, ¿verdad?, este futuro tan promisorio que parecía tener Ibáñez como pastor, se vio, ¿verdad?, truncado por su muerte, que aconteció en 1875. Entonces, solo tuvo 4 años, ¿verdad?, como ministro ordenado, y murió muy joven, murió a los 34 años. Las malas lenguas dicen, y esto no lo graben, pero las malas lenguas dicen que fue envenenado, envenenado por católicos apostólicos romanos que no querían escuchar nada de protestantes. No se ha probado. ¿Quién defendía esa tesis? Si no me falla la memoria, pues se la escuché más de una vez, fue Juan Berli. No sé si alguien escuchó alguna vez a Juan Berli, ¿verdad?, famoso historiador chileno, pastor luterano. Había sido presbiteriano, pero fue degradado, entonces terminó siendo luterano, ¿verdad? Entonces, Juan Berli. Yo lo conocí, era muy simpático. Pero él sostenía esa tesis que Ibáñez había sido envenenado. Nunca se ha probado, pero anda por ahí el rumor. Acuérdense, estos misioneros, que algunos eran congregacionalistas, otros eran presbiterianos, recibían su apoyo y sustento a través de la Sociedad Evangélica. Y esta sociedad atravesó por algunos problemas en los Estados Unidos, problemas financieros. Y eso, ¿verdad?, puso en peligro la mantención de sus misioneros en Chile. O sea, ya no podían seguir costeando los misioneros en Chile. ¿Y qué pasó ante esa situación? Bueno, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, particularmente su sínodo de Nueva York, pidió a la Sociedad Misionera Extranjera de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos que se hiciera cargo de la obra en Chile. Y así fue entonces como toda esta obra, que era en un principio incentivada por esta sociedad evangélica, pasó a ser dirigida por una sociedad misionera presbiteriana. Y
casi todos los misioneros, con excepción de Trumbull y Gilbert, eran presbiterianos. Ellos eran los únicos dos congregacionalistas. Pero dicen que Trumbull siempre fue muy respetado, muy honrado. Él hasta su muerte permaneció vinculado a su unión congregacionalista en Estados Unidos. Pero él sí era miembro del Presbiterio de Chile, pero era un miembro así como honorífico. Y como era, o fue mejor dicho, el primer misionero, obviamente su palabra era respetada, su opinión era respetada, pero no era miembro en pleno derecho del presbiterio. ¿Por qué? Porque no era presbiteriano. Ahora sí, Trumbull fue muy, muy honesto, porque él no era así como un congregacionalista infiltrado en los presbiterianos que dejaba la escoba, sino que él dijo: estoy bajo la supervisión de una misión presbiteriana, voy a trabajar como un presbiteriano. Y acuérdense que ya lo hemos señalado en otras lecciones, en aquel entonces entre los congregacionalistas y los presbiterianos, en lo que es sistema de gobierno no era tan diferente. Los congregacionalistas tenían ancianos, tenían presbíteros, al igual que los presbiterianos. La diferencia estaba en que como iglesias congregacionalistas son más iglesias independientes. Los presbiterianos somos iglesias federadas. O sea, entendemos que las partes forman un todo. Aquí no, son solo alianzas, asociaciones, no hay rendición de cuentas, en fin. ¿Ya? Esa era la diferencia. Pero siguió, insisto, Trumbull cooperando con la labor misionera, y su sustento no provenía de la misión presbiteriana, como el resto de los presbiterianos, sino de la Union Church, que era la iglesia que él había plantado, y era la iglesia donde él continuaba sirviendo como pastor hasta su muerte. Entonces ahí él ciertamente se dedicó ahí. Entonces esta obra evangélica sigue creciendo, siempre de manera bastante lenta, pero en el año 1879 empezaron a ocurrir ciertos acontecimientos que en algunos sentidos facilitaron, ¿verdad?, un crecimiento acelerado de la obra hasta 1881. O sea, el 79 al 81, una especie así como de avivamiento, si lo quieren llamar así. ¿Cuáles eran algunos de esos sucesos? Bueno, la primera de ellas es la llegada a las filas de los presbiterianos a este famoso español Juan Bautista Canut de Bon, quien, ¿verdad?, el 79 inicia su labor como predicador itinerante por todo el país. Acuérdense que en ese tiempo también sucede la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y obviamente un pueblo que está en guerra sufre de ciertos efectos psicológicos necesariamente. La guerra sensibiliza a las personas. La guerra no es algo que uno puede decir: bueno, sí, estamos en guerra, pero yo lo estoy pasando bien, yo estoy feliz. No sucede así. Entonces, el efecto psicológico de la guerra en la población llevó, ¿verdad?, a muchos a tener una fe más ferviente y a experimentar esto que les decía, una especie de avivamiento espiritual, especialmente durante los primeros años de la Guerra del Pacífico. Ahora, esta misión evangélica distribuyó literatura, especialmente a las tropas que estaban, ¿verdad?, en el norte del país, y ahí es donde se destaca un periódico de la Sociedad Bíblica llamado El Obrero. Y obviamente se abre durante esa época otros centros de predicación además de Santiago de Valparaíso. De hecho, se establece de forma definitiva Concepción como otro centro fuerte ahí, y se revitalizaron otras obras ya existentes. Particularmente en Concepción, el presbiterianismo se asienta ahí, ¿verdad?, gracias a los esfuerzos de los hermanos McLean, Robert y Eneas McLean. Ellos, además de cumplir con sus labores pastorales,
también fundaron el primer periódico evangélico de Concepción, llamado El Republicano. No tiene nada que ver con Republicano. ¿Okay? No se asuste. El Republicano. Y el año 80 fundaron la primera iglesia presbiteriana de Concepción, en 1880. Con, como siempre, pocos miembros, 7 miembros laicos, pero la fundaron igual. En esta labor misionera que cumplían los McLean, recibieron la ayuda valiosa de Canut de Bon, a quien ya habían conocido anteriormente cuando estuvieron ahí por San Felipe, ¿verdad? Lo conocieron. Ahora, en aquella época, Canut de Bon, él predicaba, ¿verdad?, públicamente en las ciudades, ¿verdad? También repartía literatura evangélica, muchas veces a riesgo de su propia integridad física, porque le pegaban, le hacían de todo al pobre, ¿verdad? Pero sucedió algo también interesante ese mismo año, 79. Se convierte a la fe un sacerdote de origen italiano, Zacarías Angeli. Y eso provocó un gran revuelo en Santiago. Hay un sacerdote se convirtió a la fe protestante. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Y Angeli fue compañero de Canut en esta labor proselitista, ¿verdad?, de convertir católicos romanos a la verdadera fe. Y muchas personas asistían a sus predicaciones, pero ojo, asistían más por curiosidad. Fíjese, oye, acá hay un predicador protestante que antes era un sacerdote católico romano, vamos a escucharlo, él es como la novedad. Y gracias, ¿verdad?, a todo esto, esta misión evangélica empezó a crecer, y así fue como en el año 1883 se organizó el Presbiterio de Chile. Presbiterio de Chile. De ahí uno puede decir que a partir de esa fecha, 1883, o 13 de junio de 1883, la obra presbiteriana en Chile queda consolidada. Ya hay un presbiterio, ya hay una organización. Y juntamente con la consolidación del Presbiterio de Chile, uno puede decir, la obra evangélica en Chile también tenía futuro. Ya existía una iglesia firme, un presbiterio, no eran solo obras o empresas separadas que andaban por allí. Ahora, después de este gran auge o de este avivamiento, hubo un tiempo, ¿verdad?, de crecimiento muy lento, incluso de casi nada de crecimiento, porque la iglesia presbiteriana, desde sus inicios, tenía un público objetivo bastante claro. Ellos querían llegar a las élites de la sociedad. Entonces ellos tuvieron muy poca penetración en las capas más populares de la sociedad. De hecho, tenían mucha dificultad de adaptar su manera de predicación para que la gente más sencilla la pudiera entender, la pudiera seguir. Y eso, ¿quién lo logró? Pues lo lograron los pentecostales. Ellos sí lograron penetrar allí. Ahora, como las cosas nunca son tan maravillosas como nos gustaría que fueran, Canut de Bon empezó a tener diferencias con los hermanos McLean, ahí en Concepción, ¿verdad? En primer lugar, dicen algunos, porque ya su predicación no tenía tanto éxito. Y, ¿verdad?, muchos recién convertidos habían empezado a retirarse de la iglesia porque ya no soportaban las predicaciones anticatólicas de Canut de Bon. Era mucho, ya era todo el tiempo le está dando palo a los católicos romanos, ya era como, ¿sabes qué? Ya no quiero escuchar más ese tipo de cosas. Y eso llevó a los misioneros, ¿verdad?, solicitarle a Canut que dejara de lado sus ataques a la Iglesia Católica Romana. Pero él que dijo, no. ¿Y qué pasó? Como somos presbiterianos, lo suspendieron del ministerio, suspendieron del ejercicio del ministerio. Fíjense,
estamos hablando de un país donde no existía libertad religiosa aún. No había libertad para predicar aún. Entonces los misioneros eran muy cautelosos y se dieron cuenta que este hombre estaba generando demasiado anticuerpo. Dijeron, oye, cálmate por favor, para, pero él no quiso. Ok, si tú no quieres, vamos a aplicar disciplina eclesiástica. Está suspendido tu licencia para predicar. Ahora, dicen por ahí los historiadores que Canut finalmente pidió disculpas, sin que era medio porfiado, medio tosudo, normal en los pecadores como todos nosotros, pero parece que la sangre española tiene más porfía que otras sangres, ¿verdad? Entonces, a pesar, ¿verdad?, de que él pidió disculpas y él solicitó autorización para que lo dejaran predicar nuevamente, los misioneros dijeron que no. Entonces eso hizo que Canut se desilusionara de la fe protestante, volviera al catolicismo romano, ¿ya? Pero posteriormente volvió a ser protestante, ¿verdad?, y se incorporó en la Iglesia Metodista Episcopal después de que conoció a William Taylor, que era un pastor metodista norteamericano, ¿ya? Entonces ahí tuvo, ¿verdad?, esa participación. Hay otro personaje que no voy a mencionar, pero Tulio Morán también fue conocido, pero sí me quiero enfocar en alguien en particular, ¿verdad?, que Alberto Vidaurre. En 1884, nuevamente la misión ve a alguien con dones, ve a alguien con capacidad, ve a alguien cuya predicación está recibiendo, ¿verdad?, aceptación por parte de las personas, y era administrador de correos de la ciudad de Constitución, de la ciudad de Constitución, llamado Alberto Vidaurre. Vidaurre dicen que experimentó una especie de avivamiento ahí en Constitución. De hecho, organizó una congregación de cerca de 150 personas, que en aquella época era tremendo, ¿sí? Era como avivamiento absoluto. Y todos ellos eran chilenos más encima, o sea, ya era cosa, ¿no? Entonces él tenía aptitudes, ¿verdad?, como predicador, tenía aptitudes como administrador. Entonces el Presbiterio de Chile decidió ordenarlo en 1885 y se organizó la congregación, ¿verdad?, en abril de ese año, y llegó a ser esa iglesia la segunda mayor en cantidad de miembros y la primera en cantidad de donaciones, de ofrendas, la que más recaudaba ofrendas. Ahora, algunos dicen que lamentablemente los misioneros norteamericanos no fueron capaces de retener a Vidaurre y a su iglesia en Constitución. ¿Por qué? Porque 3 años después de haber sido ordenado, es decir, en 1888, Vidaurre entró en conflicto con el presbiterio. ¿Por qué? Porque él consideraba que era injusto recibir un sueldo menor al que recibían los misioneros. Y finalmente, el año siguiente, él sale de la misión presbiteriana, al igual que antes había salido Canut, ¿verdad? Y el año 90, Vidaurre fue aceptado como pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, donde, ojo, su sueldo tampoco era igual al de los misioneros, pero no era tan diferente la brecha con los misioneros presbiterianos. Y también tuvo algunos conflictos en el norte. Era un personaje también medio conflictivo, igual que Canut. Ahora, una vez que se supo que Vidaurre se había ido a los metodistas, uno de los misioneros norteamericanos confesó sentirse aliviado. Y esas palabras describen, ¿verdad?, ciertamente la tensión que se vivía en ese momento con esta persona en particular. Ahora, el trabajo de Vidaurre con los metodistas no fue tan exitoso, ¿verdad?
y de hecho él después fue trasladado al Paraíso con los metodistas, pero tampoco tuvo éxito allí. Después se fue a Argentina por algún tiempo, vuelve a Chile después. Tuvo también conflictos allí en esa denominación, y finalmente él dice: ya se acabó esta cuestión con los extranjeros, yo voy a formar mi propia iglesia chilena, chao con los extranjeros, etcétera. Entonces formó una iglesia independiente en el año 96, pero esa iglesia no fue capaz de mantenerse y finalmente se redujo a la nada, desapareció. ¿Cuál fue el problema? Que muchos de los miembros de esa iglesia se fueron a otras iglesias y generaron un montón de conflictos, porque hay gente conflictiva, eso nos dicen los historiadores. Varias iglesias después cerraron, ¿verdad? Iglesia en Vallenar, iglesia en Taltal, iglesia en Iquique, en fin. De hecho, después Vidaurre se fue al sur de Chile también, estuvo haciendo algunas leceras por ahí, ¿verdad? Dividió una congregación en San Fernando, varias cosas, ¿verdad? Que estuvo por allí. De hecho, incluso hay afirmaciones de los misioneros que este hombre interfería seriamente en el trabajo en Curicó. Estaba haciendo un trabajo en Curicó, intentando hacer un trabajo, pero estaba la figura de Vidaurre que estaba dando vueltas y dejando la escoba, etc. Entonces, fíjense, Vidaurre claramente es un personaje que muestra, ¿verdad?, el efecto desintegrador que puede tener un movimiento que se basa únicamente en el nacionalismo. Que era un pastor chileno para la iglesia chilena. Nada extranjeros. Chao con los extranjeros. Porque siempre que eso está dando vueltas, las iglesias lamentablemente sufren. Ahora, esto fue un fenómeno que se manifestaba en varias iglesias protestantes en Chile por razones obvias. Los misioneros venían financiados desde fuera, tenían una realidad completamente diferente a la realidad que tenían los ministros acá, y eso pasó no solo en Chile, pasó en todas partes. En Brasil pasaba lo mismo, Perú pasó lo mismo, México pasó lo mismo, en fin. No estoy diciendo que era algo bueno, pero era una realidad que había que aceptar. ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, podríamos decir que este movimiento medio nacionalista, ¿verdad? Claro, era la voz de un pequeño grupo que sí estaban comprometidos y querían ver crecer la obra en Chile. Pero obviamente una de las cosas que siempre se ha discutido cuando se estudia el protestantismo en Chile fue esta dificultad de hacer una correcta transición entre lo que era una iglesia sostenida por el extranjero y una iglesia mantenida por los nacionales. Muchos dicen que el gran error de los misioneros estuvo en siempre depender de fuera y nunca incentivar a la iglesia nacional a dar, a ser dadivosa, a entregar. Y eso hacía que durante muchos años era imposible que las iglesias pudieran sustentar a su pastor, porque simplemente los hermanos no daban, así de simple. Entonces, ya para estar concluyendo, la iglesia presbiteriana en Chile alcanzó, ¿verdad?, grandes éxitos institucionales, como ya vimos en la segunda parte del siglo XIX. Después, ¿verdad?, hasta la década del 40, 1940, destaca la iglesia particularmente en el ámbito educacional, porque establecieron colegios, ¿verdad?, con una alta calidad académica, el famoso Instituto Inglés en Santiago. ¿Cuántos de ustedes conocen el pedagógico?
o el Piedragógico. ¿Sí? ¿Lo conocen o no lo conocen? Bueno, ese era el instituto inglés, era un colegio de élite de la iglesia presbiteriana. Ahí estaba. Uno de los pocos donde se enseñaba realmente, era un colegio bilingüe, era muy, muy, muy bueno. También hubo algunas clínicas, en fin, varias cosas, ¿verdad? Entonces, sí, uno podría decir, hubo tal vez falta de comunicación o falta de comprensión entre los misioneros norteamericanos y la mentalidad chilena, una mentalidad que tenía una raíz muy fuerte, hispana obviamente y católica. De hecho, hay un pastor por ahí que tenía siempre la costumbre de decir que los protestantes en Chile todavía tenían en su corazón algún elemento católico romano. No sé si comparto lo que él decía, pero él afirmaba eso. Entonces, se hizo varios esfuerzos y la iglesia estuvo ciertamente por un periodo de estancamiento durante muchos años, y algunos creen incluso que este estancamiento fue lo que llevó a las divisiones que hubo posteriormente, que ya dije que no vamos a abordar aquí.